Vamos a seguir con la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. Si hay en donde podemos aferrarnos para conocer a nuestro Dios, a nuestro amoroso Padre Celestial, es en estos conceptos bíblicos básicos que son el fundamento, la base de nuestra cristiandad, de nuestra relación con Cristo. Por eso somos cristianos, porque tenemos una relación personal, íntima, con nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso es tan importante esta serie, para que no solo ustedes la puedan discernir y completar, sino que la puedan explicar. ¿Saben que dicen que cuando alguien lo sabe un tema es cuando lo puede explicar a otro? Es cuando uno dice que, ya lo sabe. Así que es importante poder defender la palabra de Dios, como dice 1 de Pedro, ¿verdad? 3:15. Tenemos que aprender a hablar palabra de Dios, a defenderla. ¿Para qué? Para salvar almas. Así como nosotros somos salvos en Cristo, necesitamos que nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, la gente que Dios nos ponga enfrente, también lo puedan ser. El tema es 14, seguimos hoy en la última parte, la parte 3, la fe, una respuesta a la evidencia, parte 3. La fe, una respuesta a la evidencia, parte 3, y el subtema de hoy es las evidencias de su muerte y resurrección. La de la muerte la empezamos a ver y más o menos terminamos la vez pasada, y hoy veremos de la resurrección. Vamos a hacer como siempre un pequeño repaso, ¿no?, de la muerte, de evidencias de la muerte, con lo que estuvimos estudiando las últimas enseñanzas. Sin duda, nuestra fe, sabemos que nuestra fe no es ciega, sin fundamentos, sino todo lo contrario, está basada firmemente en evidencias. No hay mejores evidencias que nuestra fe. En esta serie no vamos a poder profundizar mucho, pero en otras series ya también lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En la serie de la resurrección. Está lleno de evidencias nuestra fe. No somos perseguidores de Cristo porque sí, o porque nos nació, o porque somos religiosos. Hay evidencias básicas y fundamentales. Primeramente, aprendimos que la vez pasada que el Señor quiere estimular nuestra fe, añadirle a nuestra fe, hacer que madure, no tanto en los milagros, ¿se acuerdan? En los dunamis, teras y en semeion, que eran las señales que hacía el Señor mismo, sino principalmente a través de ¿qué cosa? La cruz. La cruz de Cristo era la evidencia más grande. Y si recuerdan en 1 Corintios 1, 22 y 23, bien claro decía la palabra de Dios que porque los judíos piden ¿qué? Señales, porque ellos ya recibieron el Antiguo Testamento, estaban viendo las señales, el cumplimiento de las profecías. Y los griegos buscaban sabiduría, la gente mundana del mundo que no tenía conocimiento de la palabra de Dios, ellos buscaban la sabiduría de Dios, pero en la sabiduría del hombre la buscaban. Pero ¿qué dice después? Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros los cristianos, los de la fe, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Todavía sigue siendo igual, ¿verdad? Las señales, dunamis, teras, semeion, nos confirman que Dios se ha hecho carne. Claro, esas señales milagrosas, esos milagros, cosas sobrenaturales, así lo confirman, que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene un poder sobrenatural. Confirman que es verdad lo que Él afirmaba por su boca y hacía durante su primer ministerio en la tierra hace 2000 años. Y la cruz nos señala o nos revela. Esta es la señal, el semeion más grande que nos dio el Señor. ¿Qué nos señala y nos revela? El corazón del único Dios vivo, el Creador. Su corazón, su sentir, desde lo más profundo de su ser. La cruz nos revela por qué Él se tuvo que hacer carne, humillarse a sí mismo, porque Él nos amó de una manera tan grande y tan hermosa, tan incomprensible, que envió a su Hijo para que sea sacrificio vivo,
para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Qué sencillo es el Evangelio, ¿verdad? Qué tremendo. Pero fíjense, lo vamos a ver hoy bien claro, es que este Evangelio ha permeado nuestras vidas, ha penetrado nuestro más profundo ser. No se ha quedado en lo superficial, porque si no seríamos religiosos, sino que ha permeado hasta nuestro alma y espíritu. Y nuestro espíritu por eso se ha unido al Espíritu Santo. Y por eso ahora podemos vivir los semeion, las señales que hizo Cristo en nuestras vidas diariamente. Esa es una de las evidencias más grandes que hoy veremos también. El apóstol Pablo entendió bien, primeramente, la evidencia de la cruz, de por qué Jesús debía de morir. Porque era el semeion, la señal que Jesús decía, no solo que era Dios, sino que era un Dios lleno de ¿qué? De amor hacia nosotros, su creación. Centrada específicamente en los seres humanos, en usted y en mí. Es increíble. El poder de Dios siempre es para salvación, porque el poder de Dios es amor. El poder de Dios, el único poder del universo que puede salvar almas, recuperar almas para la vida eterna. Ese único poder Dios lo usó en función a su amor. Eso es lo increíble de todo esto. Obviamente, para nuestros corazones, que nuestros corazones crean en Dios, le amen y confíen en Él, primero tenemos que saber cómo es el corazón de Dios. Ya lo dijimos la vez pasada. Si usted no conoce el corazón de Dios, es imposible que creer en Él, amarle y darle su vida. Por eso muchos se quedan en la superficialidad, no penetra ese mensaje a su corazón. Y al no penetrar, no entiende su amor y por ende se vuelve un religioso. Fíjese, dijimos que las filosofías, las corrientes del pensamiento humano, eso no pueden explicar eso, el corazón de Dios. Pueden especular acerca de un Dios, de dioses, de seres sobrenaturales, pero no decirnos qué hay en el corazón de ellos. Tampoco podemos decir que la creación de Dios, o sea, el universo visible, los cielos, las estrellas, la luna, la tierra, el sol y su belleza y su esplendor, nos habla de un poder increíble y un poder grandioso, porque el poder que puede crear algo tan grande tiene que ser mayor que lo creado, pero no puede mostrarnos el corazón de Dios tampoco. Si usted va al Salmo 19:1, no lo busque, yo se lo leo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos, dice en la traducción viviente. Para que podamos conocer cómo es realmente entonces la actitud del corazón de Dios hacia nosotros, Dios tiene que tomar la iniciativa y revelarse a sí mismo. Y hacerlo en términos, o sea, la revelación, o sea, decir quién es, en que nosotros, los seres humanos, seres muy limitados, muy egoístas, muy centrados en nosotros mismos, muy incrédulos, nosotros lo tiene que revelarse en unos términos que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo. De ahí que la palabra de Dios, el verbo de Dios, se tuvo que hacer carne. Él, la expresión perfecta de Dios, la propia autorrevelación de Dios en términos humanos. Por tanto, de forma inevitable, Cristo vino y reveló la santidad de Dios con una amplitud pues que nunca en el Antiguo Testamento pudo haber sido revelada. Hablaban de Cristo, apuntaban al Mesías, apuntaban al Hijo del Hombre. Pero Él cuando vino fue increíble la revelación. Ahí lo vemos en los evangelios. Y cuanto más hacía, Él nos revelaba los misterios de Dios, las profecías de Dios, pero se revelaba a sí mismo como el Dios hecho carne para morir por nosotros.
Pero en esa maravilla de este Dios que se hace carne, pero también exponía y preparaba nuestros corazones, ¿en qué manera? A necesitar de esa salvación que Él iba a brindar. ¿Y cómo nos puede preparar para eso? Señalando o exponiendo nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Por eso siempre cuando usted vaya a evangelizar, tiene que llevarlos a que ellos no son tan buenos como piensan. Siempre nos encontramos con eso. ¿Usted es bueno? Sí. La respuesta, mejor que mi vecino. Siempre es así, pero Cristo vino y antes de morir, Él expuso esa pecaminosidad, no porque le gustaba señalar con el dedo acusador, sino porque debía de preparar nuestros corazones a aceptar esa salvación. Porque si yo me creo bueno, ¿para qué voy a necesitar la cruz de Cristo? Entonces, ¿cómo reaccionó la gente? Como Dios ya sabía que iba a reaccionar, resentida, enojada contra Cristo. En vez de amarlo, se rebelaron contra Él. Y no querían aceptar la afirmación de que Él era el Hijo de Dios. Porque al aceptar eso, ¿qué dijimos? Al aceptar de que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, lleva de forma inmediata a temer a un Dios que santo, a un juicio final y a un castigo por los pecados. Y eso era justamente lo que quería el Señor Jesús, tenernos ahí. ¿Para qué? Para humillarnos y arrepentirnos ante su cruz. Ese era el plan. Por tanto, muchos deciden que alejarse, rebelarse y asesinar a Cristo. En Juan 3:20 dijimos que ahí estaba lo que siempre el Señor sabía, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A nadie nos gusta que nos reprendan o que nos señalen de tontos, de malos, de pecadores. A nadie le gusta. Pero si vemos el relato bíblico, Jesús por eso no basó su ministerio nomás en los milagros. Siempre Él lo llevó a ¿qué? Al semeión, a la señal más importante que iba a hacer Él, morir en esa cruz. Cristo experimentó las hostilidades, la ira de la gente que no aceptaba esa luz, que no aceptaba su pecado. Y en Juan 8:28, Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, acuérdense, el Hijo del Hombre era una afirmación ¿de qué? De Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, ¿no? Como el antiguo, el anciano de la antigüedad, que es pues Jehová de los ejércitos, que viene a restituir y a formar un reino que nunca va a ser destruido. Ese es el Hijo del Hombre. Y él afirmaba ser todo el tiempo el Hijo del Hombre, del profeta Daniel. Dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, o sea, crucificado, cuando hayan descargado toda su furia y enojo en mí, entonces entenderán que yo soy. O sea, que yo soy significa el Dios creador, el Dios de la zarza que no se consume. Y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo como el Padre me enseñó. O sea, el Padre y el Hijo uno son, Dios es uno. Era necesario el morir en la cruz entonces para que entendamos el corazón de Dios. La cruz marca la evidencia clara y fehaciente, subrayo fehaciente, del amor de Dios hacia nosotros. La palabra fehaciente, mis hermanos, significa que hace fe, fidedigno. Fidedigno, irrefutable, irrebatible, evidente, indiscutible, cierto, obvio. Eso significa fehaciente. La cruz marca la evidencia clara y fehaciente del amor de Dios hacia nosotros. Sin la cruz, todo pierde sentido. Sin la cruz, ¿por qué estamos aquí?
Sin la cruz, ¿qué sentido le encuentra todo esto? Ni a la vida misma. A nada hay sentido. Y qué amor tan grande, ¿verdad? Porque no escatimó nada, nada, para que no muramos nosotros por el castigo merecido por nuestro pecado. Él sufrió, Él mismo, Dios hecho carne, ese castigo al precio de la cruz. La cruz proclama que Dios anhela que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:9. Vayamos ahí. Dice, esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien Él quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la salvación viene del conocimiento de Cristo. No hay de otra manera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombres, el Mesías, el Hijo del Hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio, subraye testimonio, a su debido tiempo. A su debido tiempo los apóstoles escribieron los evangelios, escribieron todos los manuscritos que fueron la base de la fe que nosotros hoy tenemos en la Biblia. 2000 años después nos ha llegado todos esos escritos a nosotros. Dios guardó milagrosamente su palabra 2000 años. Entonces, la mayor evidencia, la cruz fue la evidencia inicial y el epicentro de lo que nosotros podemos decir. Esa evidencia muestra el amor de Dios. Y ahora hay otras evidencias. Y dijimos que la resurrección de los muertos y todo lo que involucra después de la cruz. La evidencia suministrada por la resurrección de Cristo, todo el mundo lo sabe, que la resurrección de Jesucristo es central que en el cristianismo. El Nuevo Testamento deja claro que la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo no eran doctrinas teológicas difíciles de aceptar. ¿Se entendió? O sea, la resurrección de Cristo como su ascensión, vieron que Él ascendió, subió volando a los cielos, se fue así y se perdió en las nubes en la vista de los apóstoles. Bueno, su ascensión al cielo también no eran doctrinas teológicas difíciles de aceptar, mis hermanos. O sea, no era que había debates desde el principio. ¿Será cierto? No, que estaba vivo, que estaba muerto, que esto y lo otro. Después sí, hay muchas doctrinas heréticas, gnósticas, etcétera, que decían que Jesús no murió, que esto y lo otro. Pero surgieron muchos siglos después de Cristo. En los manuscritos originales, o sea, las copias originales del primer siglo, se ve bien claro que todos tenían en unanimidad estas dos doctrinas fundamentales para el cristianismo sin ningún problema. Todos la aceptaban sin ningún problema. La resurrección de Cristo y que ascendió a los cielos. No eran doctrinas que supusieran una tremenda lucha interior para los primeros cristianos. No les era difícil de creer. Fíjense, vayan siguiendo esto. Es algo revelador. Fueron dos sucesos tremendos, claramente son dos milagros sobrenaturales, Teras, Semeion y Dunamis, todo junto, ¿verdad? Es algo increíble, la resurrección de Jesucristo más su ascensión por los cielos. Que estos dos sucesos desencadenaron un poder enorme que transformó a los primeros cristianos, a la primera iglesia, de personas atemorizadas en predicadores del evangelio a los que era imposible reprimir. Yo sé que ahora en el cristianismo moderno a usted le cuesta concebir eso contra eso, ¿verdad? Les cuesta, ¿verdad? Es difícil porque vemos a que la mayoría de los cristianos nomás andan por el dinero, por la prosperidad material, andan que no más, declaro y decreto y ato al diablo y andan en cosas, cualquier cosa, menos en lo que andaba la iglesia primitiva. Pero era bien claro, porque los mismos apóstoles, los discípulos convertidos en líderes de esta iglesia primitiva, ellos pasaron
de gente que se escapaba hasta desnudo, ¿verdad? Porque lo iban a agarrar. A predicadores del evangelio que nada le importaba. Si le iban a hacer algo, ellos lo asumían. Y como dice el libro de los Hechos, Pedro y Pablo, cuando fueron azotados, ellos estaban gozosos de poder recibir castigo y encarcelación en el nombre de Jesús. A ver, ¿cuántos cristianos estaríamos igual que Pedro y Juan, como estuvieron ahí en el libro de los Hechos? Es difícil, ¿verdad? Pero si nuestra fe es la misma que la de ellos, debemos de empezar a entender un poco esto. Lejos de suponer la resurrección y el ascenso de Jesús un esfuerzo supremo para la fe, o sea, ay, cómo me cuesta, pero ni modo, fe ciega. La resurrección de Cristo multiplicó la fe por 1000, la añadía y la expandía. La expansión que generó la iglesia en tiempos que era pena de muerte, pena capital. No solo en todo el imperio romano, que era el imperio que dominaba en esa época, sino en mismo Judea, en Jerusalén y en Israel, que estaba dominada por el yugo romano. Pero ahí también eran todavía doblemente perseguidos por los líderes religiosos judíos y aparte en todo el imperio. Y así la fe se expandió y se expandió a una velocidad rampante, en donde muchos autores como Tácito y famosos autores romanos y judíos de la época decían que parecían como ratas, una alimaña que mataban a una y seguían saliendo. ¿Y cómo puede ser eso si está basada en la mentira? Es imposible. La resurrección de Cristo condujo a las personas a experimentar la realidad de Dios, del Dios vivo, como nunca antes lo habían conocido. Escuchen cómo hablaban en esa época. Primera de Pedro 1:21. Así se hablaba. Dice Primera de Pedro 1:21, Reina Valera, y mediante el cual creéis en Dios, Jesús, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En la Dios habla hoy, dice ahí el versículo 21, por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Mucha gente no era judía, había samaritanos, había griegos, habría partos, medos, etcétera, etcétera. Había mucha gente que eran paganas de generación en generación. Y de repente, por medio de Cristo, de Jesús de Nazaret, ustedes pueden creer en el único Dios vivo, el cual, aquí está la clave, lo resucitó y glorificó. O sea, la resurrección de Cristo, ellos declaraban en esa iglesia primitiva, era la evidencia. Es increíble. Su esperanza también fue incrementada enormemente en los cristianos de esa época. Porque fíjense, sin Dios, bueno, estamos hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? Sin Dios, la muerte es el fin de toda esperanza, ¿verdad que sí? Sin Dios, pues ya, nos morimos. Por eso si me agarra alguna enfermedad así, pues ya todo el mundo temblando de miedo, como la gente del mundo, ¿verdad? Ay, me voy a morir. Pues así están, en serio. Ustedes también tienen amigos y conocidos, incrédulos, ¿verdad? Sin Dios la muerte es el fin de toda esperanza, mis hermanos. La muerte es la mayor afrenta al cuerpo, porque la destruye completamente, convirtiéndolo nuevamente en polvo, en tierra, en nada, materia inorgánica. La muerte es el mayor absurdo y la gran frustración con que concluye toda lucha por el progreso. Vieron que siempre luchamos por progresar, por prosperar, por X o Y, porque crezca mi economía, porque crezca mi familia, porque mis hijos progresen, porque yo progrese, X o Y. La muerte es la gran frustración de todos ellos. Hace
Hace unos días acaba de morir Charlie Munger, que es el vicepresidente el segundo al mando de ahí ya me olvidé, ¿cómo se llama? El millonario, uno de los más millonarios. No, Slim ya me lo eché muchas veces, pobre. Este es gringo. Bueno, este era un billonario, y acaba de morir a los 99 años. Hace poco él dio una conferencia, como él es financiero, yo soy también pues del mismo rubro, entonces yo a veces lo escuchaba. Y él hablaba y decía que hay que hacer así para ganar más dinero y que esto y lo otro, y estos tiempos son difíciles, entonces hay que hacer acá y acá. Una persona muy capaz e inteligente, ya está muerto. Sus miles de billones de dólares no se los llevó. Ahí están y quedan evidentes. Él no creía en Dios. Yo espero que Dios le haya dado oportunidad en los últimos suspiros. Pero por eso es la gran frustración, la muerte de todo hombre que lucha por el progreso. Y todos luchamos por el progreso. Miren cómo expresó el rey Salomón esa gran frustración del hombre. En Eclesiastés 5:15, en la traducción viviente, fíjense cómo dice. Me gusta la traducción viviente aquí porque se entiende un poco más fluido. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 5:15. El rey Salomón, frustrado, dice: todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. ¿Vieron cómo lo dicen? Es un problema muy serio, decía Salomón. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. ¿Quién le gusta trabajar para el viento? Para nada. Que no sabe ni a dónde viene, ni a dónde va, ni por dónde va, o por qué, o nada. 17. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Fíjense cómo hasta pareciera que andaba frustrado y deprimido el rey Salomón, el gran sabio, el hombre más sabio sobre la tierra. En Eclesiastés 6:3, en el siguiente capítulo, dice así Salomón, continuando esta idea en la traducción viviente, seguimos: un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor que para él haber nacido muerto. Fíjense, como un abortivo, dice. Híjole, qué tremendo, ¿no? Versículo 6 ahí mismo dice: podría vivir 1000 años o el doble. ¿Quién quiere vivir 2000 años? Ni aún así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué le sirve? ¿Vieron? Tremendas palabras del rey Salomón, ¿verdad? Pero la buena noticia es que la resurrección de Cristo lo cambió todo. Todo lo cambió. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Reina Valera, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Gracias, Señor, ¿verdad? Incorruptible. Miren, la grande misericordia nos hizo renacer a nosotros porque pudimos creer en algo, porque su fe está basada justamente en los hechos de Jesús. Ese es el evangelio. Nos hizo a una esperanza viva. Ya no termina todo en la muerte. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque ahora tenemos una herencia incorruptible, que no se corrompe, que no decae, que no se destruye, que no está viciada por el pecado, que no decae, que es inmortal. ¡Wow! Es incontaminada, es pura. Incontaminada, que significa sin mácula, sin mancilla, sin mancha, impecable e inmarcesible, que no se marchita, que no desaparece, que no envejece, que no se degrada, que no desfallece.
que es perpetua. Fíjense, 3 letras que describen nuestra herencia. Qué bonita, ¿no? Yo digo, ay, Señor, qué increíble herencia que nos has dado. Y todo porque ahora nuestra esperanza es viva, porque Cristo ya resucitó. Él está vivo y su tumba está vacía. Los cristianos vieron muy pronto que la resurrección del hombre Jesucristo abría la puerta a la gloria eterna para toda la humanidad redimida. La resurrección de Cristo era, por tanto, el prototipo y la garantía, el arras de que la suya propia, la de usted y la mía. Vayamos cómo lo expresa, aquí lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 20 al 23. 1 Corintios 15, 20 al 23. Traducción viviente dice así: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Ahí vieron? Empieza así, lo cierto, o sea, lo toma como algo obviamente cierto. Lo está declarando en una carta que es de las primeras cartas paulinas. Antes, siquiera, esta carta dicen que es muy probable en los años 40 después de Cristo. O sea, gente que había visto morir a Cristo y ser sepultado, estaban vivitos y coleando. Ahí estaban. Y él lo estaba diciendo en una carta firmada por él, o sea, escrita y firmada por él, diciendo esta verdad. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Tan simple como eso. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Wow, Cristo Jesús. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos tenemos la simiente de Adán porque estamos en esta carne que decadece, que se corrompe. Todos los que pertenecen a Cristo, a una naturaleza nueva, vivificada, espiritual, recibirán vida nueva. Recuerden, nosotros somos vivos en Cristo, hijos de Dios porque tenemos al Espíritu de Dios que nos revivió, vivificó esta naturaleza espiritual que tenemos ahora. Pero esta resurrección tiene un orden, hay un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Por eso la promesa de su regreso es una de las más importantes. Si usted va y escucha a un predicador o a una congregación y dicen que Cristo no va a regresar, que ya regresó espiritualmente a su cuerpo, a su alma y a su corazón, usted dígale, no, Él va a regresar en forma, así como vino, va a regresar con su cuerpo glorificado en las nubes con gran poder y gloria, dice en Mateo 24. Es bien claro, la palabra es bien claro. Y lo dice en todo el Antiguo Testamento y lo dice en muchas partes, que no me voy a poner a decirlas tantas, que es su mayor promesa, porque en ese día que Él regrese nos va a resucitar a los que estábamos muertos y a los que seguimos con vida, si es que seguimos con vida, cuando Él regrese, nos va a ¿qué? Arrebatar, sin ver la muerte, como Elías, como Enoc, nos vamos a las nubes y nos va a cambiar ahí a cuerpos glorificados. Miren, yo sé que esta promesa de algunos es demasiado. No, demasiado fue lo que hizo en la cruz, mis hermanos. Así funciona el Señor. Siempre para nosotros es demasiado. Pero para el Señor es parte de su plan de salvación. Más aún, la resurrección de Cristo produjo un fenómeno destacable. Los primeros cristianos, incluso aquellos que nunca habían visto a Jesús, verdaderamente también amaban a Jesús. Era algo, porque ahí podemos ver que ya en las Escrituras, cuando se escribieron las cartas paulinas y las cartas de Pedro y de Juan, estamos hablando del primer siglo, podemos ver que había cristianos que todavía no habían visto a Jesús, pero verdaderamente le amaban. Escuchemos cómo hablaban. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8.
Primera de Pedro, escribe el apóstol Pedro a cristianos que no habían visto al Señor. Dice Primera de Pedro 1:8, Dios habla hoy, lo voy a leer. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Esa misma alegría tan gloriosa y grande es la misma que nosotros tenemos, porque ni ellos vieron a Jesús, ni nosotros lo vimos en forma presencial. Fíjense, si alguien dice, yo amo a Mozart o a Beethoven, ¿verdad? Interpretamos que ama su música, ¿verdad? O sea, ama la música de Beethoven, ama la música de Mozart. No que ama a Mozart o a Beethoven personalmente, ¿sí se entiende? Nadie podría decir esto último, no tendría sentido. Mozart y Beethoven están muertos y no se puede amar a una persona muerta. ¿Sí lo entiende? Una viuda dirá normalmente que amaba a su marido, no que ama a su marido. Pero así como hablan de Cristo, es que amamos a Cristo. Así amamos nosotros los cristianos, en una manera presente. Para ellos, no, para nosotros, no es solo una figura histórica, un maestro moral del pasado, sino es una persona viva. Aunque nunca le hayamos visto, le amamos, le hablamos, o sea, a través de la oración, le escuchamos hablar personalmente a través de la Biblia y a veces a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Le cantamos, le adoramos como hicimos recién. Y vivimos nuestras vidas ¿para qué? Para agradarle. Como si fuese como una contraparte, como una persona que amamos, como nuestras esposas, esposos, hijos, padres, etc. Esa es la clase de fe que produce la realidad de la resurrección. Ni más ni menos. Pero no necesariamente es una realidad, puede decir algún incrédulo o usted habrá escuchado. Dice, no necesariamente es una realidad, todo esto lo experimentan personas que primero asumen que la resurrección de Cristo es un hecho histórico. O sea, nosotros lo asumimos porque nos dijeron y nos persuadimos a nosotros mismos de que Jesús está vivo y nos formamos un cuadro mental idealizado de Él y nos enamoramos de ese cuadro. ¿Sí me entiende? O sea, así dice mucha gente que andamos, por eso dice que es locura, ¿no? Seguramente es pura fantasía subjetiva, así lo ven ellos, que estamos imaginando, pura fantasía, pura fábula, y ahí andamos nosotros. ¿Por qué? Dicen ellos, ¿no? ¿Qué evidencia objetiva e histórica hay de que Jesús verdaderamente se levantó de los muertos? ¿Qué evidencia objetiva e histórica hay de que Jesús verdaderamente se levantó de los muertos? La respuesta es mucha, muchísima y muy poderosa. Evidencia de diversas clases y procedente de diferentes fuentes. Aquí solo podemos ofrecer muy pequeñas muestras. Vamos a ir una por una. Número 1, la evidencia de la tumba vacía. En los relatos del Nuevo Testamento queda claro que los primeros visitantes a la tumba de Cristo el domingo después de ser enterrado esperaban encontrar su cuerpo todavía ¿en dónde? Pues en la tumba. Por eso fueron a la tumba. o sea, en los evangelios así está ellos estipulado. Ellos fueron a la tumba. Había venido con especias para embalsamar el cuerpo, intentando por medio de ese proceso de embalsamamiento preservar el cuerpo muerto todo el tiempo que pudieran, ¿verdad? Cuando anunciaron a los apóstoles que habían encontrado la tumba vacía, estos se quedaron asombrados, así dicen las escrituras. Y Juan y Pedro corrieron inmediatamente al sepulcro para intentar descubrir
lo que había ocurrido de verdad. Eso está, para los que anotan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10. Y nos dicen lo que en Juan 20 nos dice que lo que encontraron, ¿verdad? Y encontraron al Señor. La tumba no estaba exactamente vacía. El cuerpo sí había desaparecido, pero los lienzos que habían estado alrededor del cuerpo, a la manera de los entierros judíos, aún estaban ahí en la misma posición que tenían cuando el cuerpo estaba dentro de esos lienzos, ¿verdad? Con la excepción de que ahora estaban caídos. El sudario, lo que cubría su rostro y todo, que había rodeado la cabeza, estaba puesto aparte del resto de los lienzos, en donde pusieron como un tipo cojín, bueno, para apoyar la cabeza del cadáver, ¿no? Ahí estaba el sudario puesto ordenadamente. Fíjense, o sea, aquellos dos discípulos nos cuentan que esta evidencia, ahí en el Evangelio, fue lo primero que les hizo creer que Jesús había resucitado de la muerte. El cuerpo había salido a través de los lienzos, dejándolos como estaban. ¿Sí lo entiende? Por eso la descripción de los lienzos. Esto lo relata un policía cristiano ahora, era más pagano que yo, ¿verdad? Pero se transformó porque él empezó a investigar y dijo, a ver si es cierto esto. Y él era un forense, criminólogo que investigaba con más de 30 años de experiencia en las ciencias forenses y de criminología. Y él dijo, voy a investigar todo el proceso de la captura, muerte y resurrección de Cristo. Y se hizo cristiano porque dijo, no puede ser. La evidencia me abruma. Y él fue uno de los que destacaba estas partes, que decía, cuando Pedro y Juan vieron que estaban los lienzos así, dijo, no, esto es parte. La tumba, fíjense, estaba con los lienzos de esa manera. El cuerpo entonces había salido a través de esos lienzos, dejándolos como estaban, y eso era parte de la evidencia y por eso está escrito. ¿Qué otra explicación podía haber? Sabían que ninguno de los apóstoles, los demás apóstoles, se habían llevado el cuerpo. Juan y Pedro eso lo sabían. No podían, ni ellos mismos, ni nadie más, puesto que las autoridades habían puesto una guardia de soldados. Y eso está narrado no solamente en los evangelios, sino en las escrituras de los judíos y de los romanos. Había guardias de soldados alrededor de la tumba, precisamente ¿con qué? Con el propósito de que evitaran que cualquiera se robara el cuerpo y dijera que había resucitado, porque el Señor ya había dicho que iba a resucitar. Fueron los mismos soldados los que al encontrar, bueno, o mejor dicho, al no encontrar que el cuerpo estaba ahí, no estaba el cuerpo, entonces ellos mismos hicieron correr el rumor de que los discípulos habían ido a robar el cuerpo mientras dormían. Eso está en Mateo 27, 62 al 66 y Mateo 28 del 11 al 15. Mateo 27, capítulo 27 del 62 al 66 y Mateo 28 del 11 al 15. Pero ese relato que decían los soldados era increíble. ¿Sí lo entiende? Era increíble. ¿Cómo pudieron ver lo que había ocurrido si en verdad ellos estaban dormidos? ¿Sí me entiende? O sea, ellos dijeron que estaban dormidos. Y entonces, ¿cómo pudieron ver que se los robaban los discípulos? Pero en un nivel más profundo, es difícil creer que unos discípulos que ni siquiera eran soldados o de entrenamiento, ¿verdad? Bueno, por ahí Simón el celote sí, ¿verdad? Él solo. Pero que unos discípulos se escabulleron entre los guardias, quitaron la pesada piedra que había en la entrada, robaron el cuerpo, pusieron los lienzos así como que no pasó nada, lo escondieron y después deliberadamente se inventaron la mentira más grande de la historia de la humanidad, de que Jesús había resucitado de la muerte. Es difícil de creer por las siguientes dos razones que veremos, que es que en la evidencia pues sería el número 2, pero son la primera evidencia. El comportamiento de los apóstoles bajo la presión. El comportamiento de los apóstoles
bajo la presión. Fíjense, Charles Colson era un señor, un espía, una persona entrenada, ¿no? En todo lo que es el manejo de los espías, ¿no? Como estos James Bond, ¿verdad? Bueno, era uno de los hombres de confianza del presidente Nixon, de ahí de los gringos, ¿no? En los años 60. Y ellos inventaron la fraudulenta historia para encubrir el acto criminal del presidente Nixon al introducir cámaras y videos ocultos a donde estaban sus oponentes políticos en el Hotel Watergate. Entonces, se denominó el caso Watergate, que fue muy famoso porque al presidente Nixon fue el primer presidente que tuvo que ser obligado a renunciar. Durante un tiempo, estos hombres de Nixon los agarraron, los empezaron a presionar, a interrogar, y durante un tiempo aquellos hombres duros, eran espías y gente así entrenada, hombres duros, se aferraron a su falsa historia. Pero cuando aumentó la presión y se les amenazó con severos castigos, no solo para ellos, sino para sus familias, uno tras otro fueron traicionando a sus colegas y confesaron la verdad. Por eso salió el caso Watergate. Por eso tuvo que dimitir el presidente Nixon. No eran capaces de sufrir por una mentira que ellos mismos se habían inventado. Hasta cierto nivel eran hombres entrenados y aguantaron vara, pero cuando ya les aumentaron más el fuego del horno, ya dijeron, no, hasta aquí. Charles Colson, extrae esta conclusión de su propia experiencia. Fíjense, los apóstoles eran hombres ¿de qué? Política y diplomáticamente sencillos, porque no eran pescadores, gente del vulgo, gente normal, pues que no se dedicaba a ese tipo de cosas, a la política, ¿verdad? Y todos sus manejos. Si su historia de la resurrección hubiera sido una mentira inventada, la de los apóstoles, por ellos mismos, entonces cuando la tremenda presión cayó sobre ellos, no se habrían mantenido solidarios. Uno tras otro se habrían derrumbado y habrían confesado que todo era un fraude. Pero ninguno de ellos lo hizo, ni siquiera cuando vieron a que muchas personas eran perseguidas y ejecutadas por creer inocentemente su historia de la resurrección. Ni siquiera cuando ellos mismos y sus familias sufrieron el martirio por el evangelio. Pedro y Andrés crucificados, Jacobo decapitado, Juan, el único de los apóstoles que sobrevivió, pero su vida en cárcel de Pasmos. Y ustedes piensan que ahorita fui el lunes ahí a Puente Grande y unos hermanos le comentaban a los hermanos presos, ¡ay, está bien limpio, bien no sé qué! Y no se sorprendía, ¿no? De la limpieza y de todo, ¿no? Pero no se crea que va a ser como aquí la cárcel. Eran pocilgas llenas de ratas, cucarachas, alimañas, suciedad, humedad, donde nomás dejándolos encerrados un tiempo ya se morían por todo lo malo que había ahí en esos celdas, ¿verdad? Bartolomé, que era Natanael, fue despellejado vivo con cuchillos, bueno, Tomás, bueno, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que por una mentira ellos hubiesen parecido ese tipo de cosas? Claro que no. Pero aún admitiendo que podrían haber mantenido su solidaridad, incluso bajo presión, ¿cómo pudieron convencer su historia a un hombre como Saulo de Tarso? ¿Cómo? Es imposible. El siguiente es el testimonio de Saulo de Tarso. A menudo se dice que la evidencia de la resurrección de Cristo queda seriamente debilitada por el hecho de proceder nomás de cristianos. Siempre dicen, no, ustedes inventan la historia y ustedes mismos se la creen. Nadie que no sea cristiano, dicen estos incrédulos, da testimonio de que Jesús resucitó de los muertos. Bueno, claro que no. Todos los no cristianos, los incrédulos que se convencen de la resurrección de Cristo, naturalmente se convierten en cristianos. Entonces, por eso se puede decir que nadie que es cristiano dice que
que no es cristiano dice que resucitó Cristo, porque todos se convierten. La cuestión es que no todos eran cristianos antes de estar convencidos de su resurrección. Fue su resurrección la que les convenció. Un ejemplo famoso es el de Saulo de Tarso. Antes de su conversión, no solo rehusaba creer en Jesús y en su resurrección, sino que perseguía con violencia, con suma violencia, a todo el que lo creía. Ahora bien, la verdadera conversión de Saulo de Tarso es un hecho histórico incuestionable. Yo lo digo con toda la firmeza de que de la evidencia empírica, histórica, arqueológica que hay de la conversión de Saulo de Tarso. Está escrita en los pergaminos de los judíos, hay manuscritos paganos y están los evangelios, los manuscritos más antiguos que existen respecto a esto. Usted sabe que dice, no, pero son copias. Es que las copias fueron en tales años y las copias fueron de un original que dicen que se escribió antes de eso. Por eso vemos que las cartas paulinas son anterior a la destrucción del segundo templo en el año 70. O sea, estamos hablando de ¿qué años? Los años en que vivían todavía la gente que fue testigo de la muerte de Jesús. O sea, la verdadera conversión de Saulo de Tarso es un hecho histórico incuestionable, lo subrayo. Todavía vemos en el mundo las marcas de su impacto. Nosotros somos las marcas de ese impacto. Entonces, ¿qué es lo que causó su conversión? Saulo dice que fue el Cristo resucitado y vivo, a quien creía muerto y sepultado. Por eso lo perseguía a los cristianos, porque él decía, no, era un mentiroso, ¿no? Está muerto y sepultado. Dice que el Cristo resucitado se encontró con él en camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Su testimonio queda escrito en los manuscritos del libro de los Hechos de los apóstoles en Hechos 9, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Pablo siempre le gustaba citar su testimonio. ¿Por qué cree? Justamente por eso es lo que estamos hablando. Fíjese, el libro de los Hechos, un libro que fue escrito antes de la muerte del apóstol Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, que murió en el año 62 después de Cristo. Porque si el apóstol Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, hubiese muerto, era muy obvio que Lucas hubiese escrito algo al respecto de eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no escribió nada, ni de la muerte de Pedro, ni de la muerte de mismo Pablo. Sino termina Pablo escribiendo en una casa rentada en Roma. O sea, antes de su viaje a España y antes de su regreso a Roma para morir decapitado alrededor del año 66 por el emperador Nerón. Entonces, podemos ver que está siendo relatado en la generación que fue testigo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Todavía había gente viva que podía haber refutado y negado estos relatos de los discípulos. Alguien podía decir que Saulo tenía también, estaba, si era mucho antes, después, ¿no? Que no, pues son historias. Pero Pablo o Saulo estaba hablando de su testimonio, de su relato, de cómo se encontró y cambió por eso dramáticamente de enemigo de Cristo a el más grande de los apóstoles. De una manera increíble esa conversión. Y todo cuando la gente estaba todavía viva de la primera generación. También alguien podría decir que Saulo era un caso muy especial, pero no fue el único en convencerse de la resurrección por medio de un encuentro personal con el Cristo resucitado. Él no fue el único. Vamos a la siguiente. El cuarto, el comportamiento de las primeras mujeres cristianas. El cuarto. Las primeras personas que visitaron la tumba de Cristo al tercer día fueron determinadas mujeres cristianas que habían ido a embalsamar el cuerpo.
Si por ellas hubiese sido, sin duda habrían convertido la tumba en un santuario y un lugar de peregrinaje, como se hace con muchísimos líderes religiosos, por costumbre. Por supuesto, por más tarde que se haya hecho eso, siempre la tumba se convierte en algo santo, en un lugar de peregrinaje, etcétera, etcétera. Pero aquellas mujeres no lo hicieron. Esa es una gran evidencia, mis hermanos. Ellas, como todos los primeros cristianos, en realidad abandonaron la tumba. No fue para nada importante la tumba. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Y ni modo que van a la tumba vacía. Y todavía, bueno, hay un lugar en Jerusalén que dicen que es, etcétera, etcétera. Así somos los hombres, ¿verdad? Bien idólatras. Pero lo importante, ahora estamos citando los primeros cristianos, ¿verdad? La gente que estuvo ahí presente. Y las mujeres fueron las primeras. Y ellas abandonaron, así como todos los apóstoles y todos los discípulos que había de Jesús. No hicieron nada con esa tumba porque la encontraron vacía y después encontraron al mismo Señor Jesús resucitado de la muerte. ¿Qué caso tenía en volver a esa tumba? Nadie hace un santuario para alguien que está vivo. Mateo 28, capítulo 28, versículo 1 al 10 y Juan capítulo 20, versículo 11 al 18 son los versículos que relatan esto. Otro asunto es que eran mujeres las primeras que vieron al Señor. Son los testigos más inadecuados. ¿Se da cuenta? En un mundo machista, vamos a ponerle ese llamado, patriarcal, como era el anterior, en donde el testimonio de una mujer no valía. Entonces, si hubiese sido una historia inventada, ¿no hubiese sido mejor poner que eran los mismos discípulos hombres que vieron primeramente a Jesús? En vez de decir que los que primero vieron a Jesús eran mujeres, como que no cuadra, ¿verdad? Pero como se cuenta la verdad tal cual como fue, así lo relató. 5. El testimonio de los testigos visuales. 5 y último. La primera epístola a los Corintios es una de las primeras cartas de Pablo, dijimos. En el capítulo 15, versículo 3 al 8, se resume el Evangelio. Primera de Corintios 15, 3, versículo 3 al 8, ahí usted encuentra resumido el Evangelio. Incluye no solo la proclamación de que Cristo resucitó de la muerte al tercer día, sino una lista ¿de qué? De testigos que en verdad vieron a Cristo tras su resurrección. Esta lista no es exhaustiva, no están todos, pero muestra que personas con personalidades muy diferentes fueron testigos visuales, oculares. Las circunstancias en que vieron a Cristo resucitado fueron muy variadas. Algunas personas estaban solas, otras en grupos pequeños, otras en un grupo de 500 personas. Aprendemos en otro lugar que Cristo se apareció a algunas personas al atardecer tras unas puertas cerradas. Juan 20, 19 al 23, para los que anotan. Juan 20, 19 al 23. ¿Se acuerdan cuando se le apareció? De repente estaba todo cerrado y se les apareció el Señor. Bueno, a otros se le apareció a la luz del día en una montaña. Muchos también eran discípulos, pero no solamente estaban los 12, sino estaban muchos otros discípulos también. A otros a la luz del pleno día en una montaña en Mateo 28, 16 al 20, antes de ascender a los cielos. A otros por la montaña a orillas de un lago junto a sus barcas de pesca, Juan 21. Y a otros cuando iban camino a Emaús, Lucas capítulo 24. Sería difícil argumentar que todas estas variadas personalidades fueron víctimas de alucinaciones o de un hipnotismo masivo. Es imposible decir eso. Hay mucha más evidencia histórica de lo que podemos citar por cuestiones de tiempo. Realmente yo tengo una lista mucho más grande, estoy pasándole, pero es abrumadora. Y si le empiezo a citar los manuscritos,
en donde realmente fueron escritos y hay evidencia de gente secular, científica, secular, que dice que fue del primer siglo, del segundo siglo, etcétera, etcétera, es tremenda y abrumadora. No hay más evidencia arqueológica histórica que los manuscritos en la Biblia. Cuando una persona dice, pero son los escritos en la Biblia, pero son los escritos que estaban en esa época. Eran tantos que es lo que más se encontraba. Hasta en las tumbas estaban pasajes bíblicos puestos, escritos. En las catatumbas, vieron que se escondían ahí los cristianos. Estaban pasajes bíblicos escritos antes de morir. Escribían los pasajes bíblicos. Yo me imagino, ¿qué habrán pensado esa gente que estaban con sus hijos pequeños, con sus padres, abuelitos, todos creyentes, y los leones y el coliseo de ahí, todos diciendo para que los estaban matando y comiendo y quemando vivos? ¿Qué estarían pensando? Pero vemos esos escritos que estaban ahí en puño y letra. Digo, esta gente estaba pensando en la esperanza que tenían bien firme. Usted y yo tenemos esa esperanza, esa misma esperanza. No podemos ser menos que ellos porque la fe es la misma, mis hermanos. Y van a llegar tiempos, dice la Biblia, de persecución como fue al principio. Y si nosotros estamos en los últimos tiempos, quizás seamos esa generación que lo vivamos. Así que se lo dejo eso pensando, ¿no? Pero mire, debemos de considerar que hay muchas objeciones, pero debemos considerar otra objeción como último. Según el Nuevo Testamento, los apóstoles tuvieron que ver físicamente, esto es lo más importante para que lo entendamos, ¿no? Los apóstoles tuvieron que ver físicamente y palpar a Cristo resucitado antes de estar dispuestos a creer en su resurrección. ¿Verdad que sí? No creían. Venían las mujeres, ¡ay, que resucitó! Sí, claro. Y cuando lo vieron, ¡ay, Señor! Los que camino de Maús también, sí. Y no se dieron cuenta hasta que partió el pan. ¡Ay, era el Señor! Y se desapareció. Y así, y una y otra vez. ¿Cómo esperan que nosotros, que ni lo vimos y 2000 años después, creamos igual que ellos? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo se puede entonces esperar que nosotros 2000 años después creamos sin poder verlo ni tocarlo? Es increíble cómo piensan, así dicen, ¿no? La objeción es comprensible, sí, yo los comprendo, usted también lo entiende, ¿no? Pero no es tan razonable como puede parecer. Fíjense, voy a utilizar rápido un ejemplo. Supongamos que vengo de un país muy primitivo, de África, y sin menospreciar el África, ¿verdad? Porque yo sé que hasta hay partes de Centroamérica que no tienen luz, ¿verdad? Entonces, supongamos que vengo de un país muy primitivo que nunca existió luz eléctrica. Cuando vengo aquí a México y voy a visitar por primera vez y me encuentro con mi primo y me dice, bueno, aquí está tu cuarto. Presionas el interruptor de la luz para tu habitación y se va a encender la luz. Y yo pregunto, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo que se enciende la luz? Y le hago así. O sea, la luz es producida, y bueno, mi primo con paciencia, ¿no? La luz es producida por la electricidad que procede de un edificio denominado Central Eléctrica, aquí CFE, que está a kilómetros de distancia, pero ellos tienen cableado para llegar aquí. Y yo respondo, ¿has visto esa electricidad? Pues no. ¿Has visto la central eléctrica? Pues nunca he estado ahí. Y entonces, ¿por qué crees que esa central eléctrica y en esa electricidad que te va a dar y va a llegar? Le pregunto, ¿no? Y le responde el primo con paciencia. Cuando entre por primera vez en el piso, cuando yo entré aquí, a este edificio, renté, por primera vez, un hombre nos visitó diciendo, con la ropa y decía CFE, con atuendo así de trabajador, y nos decía que venía de CFE, de la central, y nos explicó que este piso estaba desconectado, que ahora como yo lo renté, él iría a la central nuevamente a conectarlo y tener corriente eléctrica. Entonces, la electricidad iba a fluir y si le dábamos al interruptor, tendríamos luz. ¡Wow! Le creímos, le dimos el pago, yo qué sé, y después el chavo se fue y le dimos al interruptor y vino la luz. Por tanto, ahora ve a tu habitación, me dice, dale al interruptor y también vas a tener luz.
Supongamos que yo le replicara, no pienso hacerlo. Podrías engañarme a mí mismo, imaginándome que viene la luz. Insisto en ver primero al hombre de la central eléctrica, al de CFE, igual que tú, antes de darle al interruptor. Insisto en ver a ese hombre de CFE. Probablemente pensaría que estoy loco, ¿verdad? Ahora bien, es un ejemplo un poco así simplón, pero ya creo que entendieron a dónde voy. Ahora bien, los apóstoles nos cuentan que Jesús les anunció, tanto antes de morir como después de resucitar de la muerte, que iba a dejarlos. ¿Verdad que sí? Volvía al Padre del que había venido, para que pudiera enviar al Espíritu Santo sobre nosotros, sobre los apóstoles, sobre ellos, ¿no? Juan 16, 7 al 14 y Juan 16, 28. Tenían los apóstoles que esperar en Jerusalén un determinado número de días y después iban a recibir al Espíritu Santo. Por tanto, los dejaría y ascendería a los cielos. Hechos 1, 4 al 9. Cumplió su palabra. Esperaron como Él les había dicho y recibieron el Espíritu Santo. Y con Él la luz, la paz, el poder para vivir en comunión diaria con Dios. Entonces les contaron a sus contemporáneos que si se arrepentían del pecado y creían en Cristo, entonces iban a recibir el mismo Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Acuerdan cuando Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros, ustedes lo van a recibir. No verían ni podrían ver al Espíritu Santo, ¿verdad que esa gente no? Pero experimentarían su luz y su poder. Los apóstoles nos dicen lo mismo hoy. Ellos tuvieron que ver a Cristo resucitado para poder asegurar al mundo que era el mismo Jesús con el que habían vivido durante 3 años. Era necesario que ellos lo vean para que ellos lo cuenten de esa manera, den testimonio. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Fíjense cómo dice, versículo 21, Hechos capítulo 1, dice así. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, ¿sabieron que no eran solamente los 12? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, la ascensión. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, había muchos otros testigos que ya habían experimentado y visto al Cristo resucitado. Pero nosotros no necesitamos ver al hombre de la central eléctrica también. Nosotros no necesitamos verlo como los apóstoles, porque ellos eran los que tenían que testificar y escribirlo en las Escrituras para dejarlo registrado. Nosotros no. Podemos descubrir verdaderamente que Él vive sin necesidad de verlo en persona. Dale al interruptor del arrepentimiento y de la fe, y la luz y el poder del Espíritu Santo va a venir a su corazón. Esa es lo que dijo Pedro en Hechos 2:38. Tenemos otra garantía contra el peligro del subjetivismo. La resurrección de Jesús no fue solo la resurrección de un hombre. Y con esto termino, porque quiero terminar hoy con la parte de las evidencias de Cristo. Las Escrituras en el Antiguo Testamento eran el libro de instrucción de Dios, contándole a la gente lo que tenían que esperar que hiciera el Salvador, el Mesías, cuando Él viniera. Primero moriría como el sacrificio señalado por Dios, el cordero inmolado, a causa de los pecados del mundo. Dios entonces confirmaría ese sacrificio, resucitándole de los muertos. Isaías capítulo 53, 4 al 6, Isaías 53, 10 al 12. Jesús dijo ser ese Mesías, ese Salvador. Por eso el evangelio cristiano no es solo que Cristo murió y resucitó, es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No era algo que salió de casualidad, era un plan ya hecho por el Señor. 1 Corintios 15, 3, 4. O sea, Cristo murió y resucitó, ¿qué? ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Lea esas Escrituras, mis hermanos, y compruebe de forma apropiada que este evangelio es verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres un Dios que todo lo tiene planeado, todo está bajo tu soberanía, mi Dios. Y sabemos que no fue casualidad o parte de las circunstancias del azar, mi Dios, que tú hayas mandado a tu Hijo unigénito a hacerse humilde, a hacerse hombre, criatura, para poder morir por nuestros pecados y así brindarnos salvación, vida eterna a nosotros, a los que hemos creído. Señor, te damos gracias por este magnífico plan de salvación en el cual hemos creído y ahora hemos aprendido de que hay cada vez más y más evidencias objetivas, fehacientes, puntuales, históricas. Y todo esto, Padre, que hemos leído en tus santas Escrituras, mi Dios, nosotros lo hemos leído con fe y hemos entendido. Y mientras más entendemos, nuestra fe se añade e incrementa y madura. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas dando de tu sabiduría para conocer cada día más este corazón que nos ama tanto. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Gracias por su paciencia. Gracias. Dios les bendiga. Bendiga a su hermano.